Para entender la unidad alemana debemos comenzar mencionando al Sacro Imperio Romano Germánico, que como dijimos se había constituido en el siglo X y que va a llegar hasta 1806, momento en el cual Napoleón, luego de la paz de Presburgo, disuelve, digamos, dicho imperio. Era un imperio multinacional que abarcaba distintos reinos, como el reino de Germania, el reino de Sajonia, de Italia, y otros tantos reinos, ducados, principados, que al momento de la Revolución Francesa eran aproximadamente más de 350 unidades políticas, las cuales estaban incluidas dentro de este imperio. El Sacro Imperio Romano Germánico es considerado por los alemanes como el primer Reich o el primer imperio alemán. Cabe recordar que el Orden de Westfalia favoreció el engrandecimiento del electorado de Brandeburgo y del Ducado de Prusia, los cuales se unieron bajo la dinastía de los Hohenzollern en 1618. Esta dinastía será beneficiada en Westfalia y conformará en 1701 el Reino de Prusia, con Federico I como su primer rey. Como recién se mencionó, hacia la Revolución Francesa, el Sacro Imperio Romano Germánico era una amplia institución en Europa Central y Oriental, multiétnica, que a su vez estaba configurada por más de 350 unidades políticas, como aparece aquí en este mapa de 1789, es decir, el año en el cual se produce el estallido de la Revolución Francesa. Esta institución va a permanecer hasta 1806, porque luego de la firma en 1805 de la Paz de Presburgo, el Sacro Imperio Romano Germánico se va a disolver. El Tratado de Presburgo marcará el fin efectivo del Sacro Imperio Romano Germánico y su emperador Francisco II se convirtió en el emperador Francisco de Austria, creándose con posterioridad una nueva institución que es la que Napoleón denominó Confederación del Rin. Esta Confederación del Rin va a existir hasta el Congreso de Viena de 1815. El Congreso de Viena dio origen a la Confederación Germánica, que era pensada como una institución que sustituía a la Confederación del Rin creada por Napoleón y a su vez podríamos decir que rememoraba el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque con amplias diferencias. La Confederación Germánica había establecido una dieta en Frankfurt y un voto calificado de los distintos miembros que la componían. En total, había 39 unidades políticas que constituían la Confederación Germánica, siendo Austria y Prusia las únicas que contaban con un voto. El resto de las instituciones tenían un voto relativamente conjunto. Por ejemplo, había 6 estados relativamente más grandes, como el Reino de Bavaria, de Sajonia, Württemberg, el Electorado de Hessen, Baden o el Ducado de Hesse, que entre todas tenían un solo voto. Había algunos otros estados que tenían pertenencia a otros reinos, por ejemplo, como Dinamarca, que tenía el Ducado de Holstein. Bueno, esos también tenían un voto. Había 4
ciudades libres, Bremer, Frankfurt, Hamburgo y Lübeck, que tenían todas ellas un voto, y el resto de las unidades, 24 unidades en total, iban a tener 5 votos. Es decir, que la prioridad en materia de votación estaba en Austria y Prusia, pero a la vez Austria había sido designada como la presidente de la Dieta que fue representada por Metternich desde 1815 hasta 1848. La Dieta de la Confederación Germánica estuvo en ejercicio hasta la Guerra de las 7 Semanas, donde se produce la derrota de Austria por parte de Prusia en la llamada Guerra Austro-Prusiana, donde termina disolviéndose y aparece una nueva institución, ya ahora presidida por Prusia, que va a ser la Confederación Alemana del Norte. Y solamente la Dieta de la Confederación Germánica estuvo disuelta en el momento de la ola revolucionaria de 1848, entre 1848, es decir, entre ese año, y 1850, que fue restituida. Cabe recordar que no todos los territorios de Austria y de Prusia estaban incorporados a la Confederación Germánica, ya que esos territorios no habían sido parte del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo tanto estaban excluidos de la Confederación Germánica, al igual que todas las fuerzas armadas de estos dos países no estaban incorporadas a las fuerzas federales, debido a que no pertenecían, como dijimos, al Sacro Imperio Romano Germánico. En el proceso de unidad alemana debemos tener muy en cuenta la idea de las fuerzas profundas planteadas por Renoven, especialmente cómo el factor económico fue influyendo en la formación de la unidad alemana. Fundamentalmente, como vamos a ver después de la década del 30, la formación de la Unión Aduanera o Zollverein, que va a ser un mecanismo, un medio por el cual Prusia va a poder expandir sus lazos económicos con el resto de los reinos alemanes. Recordemos que en estos momentos los particularismos de los reinos alemanes, al igual de lo que sucedía en Italia, eran sumamente fuertes y la unión aduanera por un lado y por el otro lado el desarrollo del ferrocarril fue haciendo caer las barreras que tenían esos particularismos, esos regionalismos, y a través de estos lazos económicos y por medio del ferrocarril fueron dando vida a una suerte de mercado mucho más integrado, superador de los regionalismos que existían. Obviamente que las ideas es otra de las fuerzas profundas que van a llevar al proceso de unidad alemana. Por ejemplo, la filosofía de la historia de Fichte, las ideas de Hegel, Ranker, es decir, tenemos una fuerte difusión de esta idea del movimiento alemán a través de las cátedras en las distintas universidades, la prensa, y obviamente el romanticismo fue dando impulso a este proceso basado fundamentalmente en la conciencia de lo nacional tras la caída de Napoleón. Obviamente que estas ideas impregnaban muy fuerte en la burguesía y luego se fueron expandiendo hacia otros sectores, hasta que en 1859 se va a dar origen a la Liga Nacional, que vamos a ver después con amplio detalle. Para la unidad alemana debemos considerar los movimientos revolucionarios de la década del 20 y la década del 30. En la década del 30 la formación de la Zollverein, y vamos a ver también la fuerte importancia que han tenido los movimientos revolucionarios de 1848 en este proceso de formación del Estado alemán. De la misma forma que habíamos visto que en la unidad italiana había 3 proyectos, recuerdan ustedes el revolucionario, el de la Casa de Saboya y el del neogolfismo, o que algunos lo consideraban 2, es decir, 2 proyectos moderados
y el proyecto revolucionario, en el caso de Alemania vamos a tener solamente dos proyectos. El proyecto de la pequeña Alemania, la idea de Radowitz, es decir, la conformación de un Estado alemán liderado por Prusia, en torno a Prusia, es decir, se iban a unir el resto de los estados alemanes, mientras que a este proyecto de la pequeña Alemania lo confrontaba el llamado proyecto de la Gran Alemania, que presidía Austria y que tenía la idea de conformar un Estado alemán liderado por Austria, Prusia y los estados medios interesados en la continuación del llamado dualismo austroalemán. Es decir, aquí la Gran Alemania iba a ser un proyecto de unidad del Estado alemán, pero en torno a Austria. Entonces, estos son los dos proyectos que van a confrontar en la unidad alemana. El proyecto de la pequeña Alemania en torno a Prusia y el proyecto de la Gran Alemania en torno a Austria. Respecto a la ola revolucionaria de 1820, el movimiento alemán era un movimiento de características universitarias y recordemos que hacia 1819 se produce el asesinato del poeta Kotzebue, que algunos los indicaban como una suerte de espía del zar. Y el asesinato había sido cometido por un estudiante universitario llamado Karl Sand. Esto le dio la oportunidad a Metternich, como presidente de la Confederación Germánica, en colaboración con Federico Guillermo, de reprimir el movimiento estudiantil alemán a partir de la adopción de diferentes medidas de censura sobre las universidades, con intervención de las mismas, con la designación de determinados comités y miembros observadores, etc. Es decir, ya hemos visto este desarrollo del proceso en Alemania, fundamentalmente a lo que se conoce como los decretos de Karlbad o los edictos de Karlbad, que tenían, como dijimos, la función de reprimir al movimiento liberal alemán. Esto fue muy importante porque logró cercenar o cortar la expansión que tenía este movimiento muy rápidamente y fueron considerados como medidas preventivas adoptadas por Metternich en contra de este movimiento intelectual. Recordemos que la ola revolucionaria de 1830 había comenzado en Italia, se había expandido hacia Europa, había tenido fuerte influencia en Francia con el cambio de la dinastía gobernante, es decir, de los Borbones hacia los Orleans. Y en Alemania, las ideas de la Revolución Francesa habían aportado las ideas liberales, y precisamente el levantamiento polaco que se produce en 1830 habían comenzado a aportar las ideas nacionalistas que no estaban reflejadas en la década del 20. Se produce el levantamiento en Brunswick, en Hesse-Kassel, en Sajonia, en Hannover, que lograron que los soberanos concediesen constituciones liberales, pero estos movimientos no tenían coordinación y terminaron en el fracaso. Solo consiguieron aumentar la reacción y el absolutismo de Metternich. En 1832 hubo otro intento de crear un gobierno provisional, pero fracasaron porque Metternich hizo aprobar los llamados 6 puntos, que eran las medidas represivas que restablecieron el orden en la Alemania. Sin embargo, los levantamientos continuaron, pero fracasaron por falta de apoyo tanto de la población
como por la carencia de un programa. Solo sirvieron para ampliar la política represiva de Metternich y afianzar la solidaridad entre las potencias conservadoras. Recordemos que en 1833 se firma el Acuerdo de Münchengrätz entre Rusia, Austria y Prusia, por el cual Nicolás I se comprometió a apoyar a Austria a reprimir los movimientos liberales en la Confederación, a cambio de que Austria renunciase a sus aspiraciones territoriales en el Imperio Otomano y colaborara en el mantenimiento del poder polaco en Rusia. Recuerdan que en esta ola revolucionaria se había producido ese levantamiento nacionalista en Polonia. Por eso Münchengrätz contribuyó a que se reafirmara el derecho de intervención y el mantenimiento del statu quo de Austria en Europa Central. Esta alianza de Münchengrätz alarmó a Francia y Gran Bretaña, que también intentaron firmar una alianza, o mejor dicho, una contraalianza en diciembre de 1833, pero fracasaron por los intereses contrapuestos en el Mediterráneo. Recordemos que Francia había tenido las incursiones desde 1830 en Argelia. Recordemos que lo que se da origen en este momento entre Gran Bretaña y Francia es el entendimiento cordial, es decir, la entente cordial. Si bien el movimiento liberal es reprimido por Metternich, debemos destacar que hacia 1834 se va a conformar la Unión Aduanera de los Estados Alemanes. Esta es una organización de aduanas realizada ese año que fue suprimiendo los aranceles aduaneros entre los miembros de la llamada Confederación Germánica, a excepción de Austria y de otros reinos y unidades políticas que estaban próximas a Austria. La idea de las Zollvereins había surgido por Moltke en 1818 y se va a expandir precisamente en este momento histórico, en la década del 30. Va a durar desde 1834, en donde se inicia, hasta 1867, después de la guerra austro-prusiana, es decir, la guerra de las 7 semanas, que va a producir la derrota de Austria y que va a llevar a la formación de la llamada Confederación Alemana del Norte. La Zollverein va a ser consecuencia de un tratado firmado en 1834 por un periodo de 8 años, en donde no estaban incluidos o no participaban, por ejemplo, Hamburgo, el Principado de Odenburgo, las ciudades hanseáticas. En 1842, cuando se tiene que renovar el tratado, entra en crisis porque se enfrentan los liberales y los proteccionistas y triunfan, obviamente, estos últimos bajo la dirección de Prusia. La reducción de los aranceles aduaneros internos favoreció el desarrollo de los ferrocarriles y el intercambio entre regiones y la intención de completar la Zollverein, es decir, ir uniendo cada vez más estados alemanes. Y precisamente la unión aduanera y los ferrocarriles fueron impulsando el espíritu alemán, primero de la gran burguesía beneficiada de la solidaridad de los intereses comerciales y la conformación cada vez más de un mercado ampliado. Recordemos que en la ola revolucionaria de 1848, Austria tiene problemas, serios problemas, en todas partes de su estado multiétnico. Por ejemplo, habíamos mencionado en Italia, en Hungría, en la misma Viena, pero también en Alemania. Y allí los liberales de Alemania del Sur, en marzo de 1848, establecieron una Asamblea Nacional Electiva que iba a sustituir a la Dieta de la Confederación Germánica. La Asamblea también, en mayo de ese año, estableció un gobierno provisional alemán.
y se esforzó por establecer una constitución, rechazando la idea de una solución republicana y se orientó más a establecer un imperio federal, en donde se admitirían a los miembros de la antigua Confederación Germánica, pero sacando a Austria de dicha confederación. El movimiento nacional alemán no encontró apoyo externo, no hubo ninguna potencia que la apoyara, y la situación era incierta, y las grandes potencias no sentían ningún apuro por adoptar una posición respecto a este movimiento. Entonces, este Parlamento de Frankfurt, que había sustituido, dijimos, a la dieta de la Confederación Germánica, era una verdadera asamblea elegida por sufragio universal, pero como dice Renoven, no tenía tropas y no tenía recursos financieros, por lo tanto su vida iba a ser sumamente efímera. La política austríaca triunfó porque Federico Guillermo IV rehusó el título imperial, porque evidentemente aquí el Parlamento le ofreció la corona a Federico Guillermo IV para presidir esta nueva institución, pero Federico Guillermo IV rechazó, como dijimos, ese título imperial, pues decía que no quería ceñir una corona fabricada del germen revolucionario y temía la oposición de los príncipes alemanes y de las grandes potencias. Evidentemente aquí se produce el fracaso de este proceso al rechazar Federico Guillermo IV la corona que provenía del Parlamento de Frankfurt, y la Asamblea Nacional se disolvió y algunos miembros demócratas intentaron reunirse en Stuttgart, de donde fueron expulsados por las tropas prusianas, es decir, por el mismo Federico Guillermo IV. Si bien las ideas de la Asamblea Nacional de Frankfurt, el Parlamento de Frankfurt, fracasaron por el rechazo de la corona por parte de Federico Guillermo IV, fue precisamente Federico Guillermo IV quien comenzó a negociar con los príncipes alemanes la posibilidad de establecer un Estado alemán basado en la idea de la pequeña Alemania, gestado por Radowitz. Esta idea de la pequeña Alemania era establecer una asociación de estados alemanes liderados por Prusia. Es lo que se conoce como, reitero, la pequeña Alemania, que estaba enfrentada con la llamada Gran Alemania, que era el plan austríaco del representante de Austria que había sucedido a Metternich, Schwarzenberg, quien planteaba que Alemania formaría parte de los territorios del Imperio austríaco con un directorio formado por representantes de Austria, Prusia y los Estados medios interesados en la constitución, o mejor dicho, de la continuación de un dualismo austroalemán. Por eso, aprovechando la guerra en Hungría, el 28 de junio de 1849, el gobierno prusiano propuso una reunión de príncipes para establecer una constitución del imperio alemán. Baviera, influida por el clero y los hombres de negocio, se mantuvo aparte. Pero tan pronto como Austria terminó sofocando la revolución en Hungría, recuerden ustedes, gracias al apoyo del zar, otros estados comenzaron a abandonar a Prusia, por ejemplo, Hannover y Sajonia. Pero tanto Federico Guillermo IV y Radowitz estaban obstinados en continuar este proyecto y ante la imposibilidad de llevar a cabo, digamos, su idea original, el proyecto original, lo que conformaron fueron una unión restringida, la llamada Unión Restringida, en la que Prusia agruparía a los pequeños estados de la Alemania central. Entonces, en enero de 1850, preparó la reunión de la Asamblea Constituyente en Erfurt. Schwarzenberg opuso su proyecto al que adhirieron algunos estados alemanes. Alemania quedaba partida en dos campos. Mientras se reunía la Asamblea en Erfurt,
el gobierno austríaco convocaba a estados medios alemanes a una reunión en Frankfurt. La crisis estalló en 1850 con un incidente en Hesse-Kassel, que era uno de los estados que apoyaba a Austria con amenaza de guerra. La orden de movilización del ejército prusiano fue contestado con un ultimátum austríaco que hundió a la política prusiana. En este momento, Manteuffel había sustituido a Radowitz y Prusia tuvo que firmar los llamados puntos de Olmütz. Retiró su orden de movilización, abandonó la idea de la unión restringida y aceptó la reunión de una Confederación General de los Estados Germánicos encargada de reconstituir la Confederación Germánica. Gran Bretaña no brindó apoyo, no veía mal al Parlamento de Frankfurt ni a la Unión Restringida, pero cuando casi estalla el conflicto con Dinamarca, subordinó sus intereses económicos al equilibrio europeo. Francia se oponía a la formación de Alemania. Napoleón III quería apoyar a Prusia a cambio de compensaciones en la orilla izquierda del Rin. Había sí un ofrecimiento de alianza contra Austria, pero Prusia no quería pagar a Napoleón III las compensaciones. Si Rusia entraba militarmente, Francia, recuerden ustedes, debía intervenir. El zar era opuesto a Prusia, pero tampoco quería favorecer a Austria, es decir, el zar estaba en contra de la pequeña Alemania y estaba en contra de la gran Alemania, pero terminó convirtiéndose en árbitro a pedido de los dos, a pedido de las tensiones que existían entre Austria y Prusia. Obviamente, cuando la crisis se agudizó, bueno, el zar terminó apoyándose en Austria, es decir, generó la movilización de sus ejércitos hacia la frontera prusiana y obviamente Federico Guillermo IV debió resignar su proyecto de unión restringida ante la amenaza de intervención del zar. Obviamente que Austria quería también intervenir, pero no se animó a hacer una intervención militar porque primero no tenía certidumbre sobre la posición del zar, era invierno y además requería de 5 meses para movilizar el ejército. Por eso, cuando se establecen los llamados puntos de Olmütz, el programa de la Gran Alemania que levantaba la misma Austria no fue puesto como uno de los puntos, porque evidentemente tampoco el zar lo iba a aceptar porque estaba en contra y además no quería beneficiar excesivamente a Austria. En el caso de Gran Bretaña estaba dividida entre Cobden y el príncipe consorte, que eran partidarios de la unidad, pero no con Prusia. Disraeli era más conservador, decía que era una insensatez peligrosa. Pero tanto Cobden como Disraeli, los dos, tenían un común objetivo, que era evitar el debilitamiento de Dinamarca, que controlaba los estrechos de Skagerrak y el Sund. Estos eran considerados como los Bósforos y los Dardanelos de la Europa del Norte. Entonces ambos presionaron también al rey de Prusia para firmar un armisticio con Dinamarca en el que Prusia renunciaba a Schleswig septentrional, es decir, en este contexto histórico de la ola revolucionaria de 1848 aparece lo que se conoce la Primera Guerra de los Ducados entre Prusia y Dinamarca. Y evidentemente en este momento Gran Bretaña no quiere saber absolutamente nada de un proyecto de unidad alemana, pero más que eso no tenía intenciones de que Prusia pudiese controlar los estrechos del norte. Francia, por su parte, se opuso directamente a la unidad alemana de la Asamblea de Frankfurt.
Como consecuencia, a principios de 1851, los príncipes alemanes celebraron una conferencia en Dresde, donde solo se limitaron a restablecer el Estatuto de la Confederación Germánica, que había existido entre 1815 y 1848. Recuerdan ustedes que habíamos mencionado que entre 1848 y 1850 había como desaparecido ese estatuto, había desaparecido la Confederación Germánica, y en esta conferencia de Dresde de principios de 1851 se restablece dicha confederación. Schwarzenberg quería que todo el imperio austríaco fuera admitido en la Zollverein, pero Prusia logró rechazar estas pretensiones, dado que las grandes potencias la apoyarían. Es decir, si bien nuevamente fracasó el movimiento de unidad alemana, podemos decir que la Zollverein todavía seguía en pie. Así como en la unidad italiana tuvimos a Cavour como artífice de la misma, en el caso de Alemania vamos a tener la figura de Otto von Bismarck. Bismarck era un hombre de extrema derecha, era prusiano de origen, estaba en contra de los movimientos liberales, era conservador, era considerado como un reaccionario y un ferviente simpatizante de la política de poder. Era un Junker que se puede definir como parte de la antigua nobleza terrateniente de Prusia, que había oficiado con algunos trabajos en la justicia, pero que terminó volviendo a su Pomerania natal con el objetivo de dedicarse a las tierras que poseía. Sin embargo, este hombre va a transformarse en delegado de Prusia en la Confederación Germánica. Allí en ese seno se va a enfrentar con los liberales que propiciaban la unidad alemana. Fíjense en algo bastante paradójico, los va a enfrentar y va a ser con posterioridad el fundador de la unidad alemana, del Estado alemán, en torno, digamos, a Prusia, en torno a el proyecto de la pequeña Alemania. No solamente va a ser delegado de Prusia en la dieta germánica, sino también va a tener una experiencia importante en la diplomacia, porque va a ser embajador en París, conociéndolo a Napoleón III, y también en San Petersburgo, donde va a tener conocimiento de la política del zar. Luego va a ser canciller de Prusia y obviamente del Imperio Alemán, y como dijimos, se había opuesto a la Unión Alemana y no aprobó la renuncia de Federico Guillermo IV a la corona imperial. Para él, la unidad alemana debía hacerse a sangre y hierro, es decir, con la utilización de las armas y a través de la guerra, y esto enfervorizaba a los opositores liberales, que lo que veían como un belicista. Y de hecho, la unidad alemana termina realizándose a partir de tres principales guerras: la guerra de los ducados con Dinamarca, la guerra austro-prusiana y la guerra franco-prusiana.